Hola estudiantes, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Un abrazo fuerte desde acá. Espero que todos nos estemos cuidando y que sus familiares se encuentren bien. La sesión de hoy vamos a trabajar este texto que evaluamos la semana pasada, que tenía que ver con lenguas en contacto con en el contexto colombiano. ¿Sí? ¿Recuerdan ese texto que evaluamos con 4 cuestionamientos? Pues hoy terminaremos de abordar ese texto centrándonos en la última parte que concierne a Palenque y su relación con el mundo externo. ¿Sí? Tengo varios puntos preparados para abordar ese texto, retomando por supuesto los de la semana pasada. Antes quiero comenzar felicitándolos por ese muy buen desempeño que tuvieron en la prueba. Respondieron las 4 preguntas, unos más cercanos, pero al igual hubo un proceso de interpretación, de reflexión y de búsqueda del material y de las ideas que fueron planteadas en el texto. Por eso me siento complacido y los felicito de igual manera por ese gran triunfo que han tenido. La primera idea que quiero abordar es Palenque como un ejemplo de multilingüismo, pero también un multilingüismo enmarcado entre un contexto reduccionista, precisamente por lo que estábamos mirando la semana pasada con los 4 cuestionamientos. Uno de estos es la pregunta que tenía que ver con el fracaso de la etnoeducación como un proceso. Recuerden que habían 3 elementos. Esos 3 elementos, si los revisamos, tienen que ver precisamente con el limitado rango de acción de eso que se consideraba etnoeducación. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que la etnoeducación, se enmarcó de manera muy reduccionista en el hecho de trabajarlo en un marco de acción relacionado con las lenguas que estaban en ese momento siendo afectadas por la diglosia en relación con el español. Es decir, ese etnolingüismo no salía de las mismas comunidades que estaban sufriendo ese impacto de la diglosia. Entonces, digamos que ahí la etnoeducación tiene ese primer elemento que ayuda a entender por qué falla la etnoeducación. El segundo es que la propuesta era realizada desde afuera, sin previo conocimiento de lo que las mismas comunidades afectadas y en proceso de diglosia o de bilingüismo o multilingüismo entendían por etnoeducación. Ellos tenían sus propios procesos de entendimiento, pero el modelo se le impuso desde arriba, ¿sí? Desde afuera, como lo dicen ellos, y ahí también hay otro argumento para entender por qué la etnoeducación termina fracasando. ¿Ok? Y el otro elemento tiene que ver con que la etnoeducación o la diversidad lingüística del país centrada en estas comunidades con sus propias lenguas y creencias no es exteriorizada hacia el resto de la población, digamos, monolingüe, por decirlo de alguna manera, porque son las escuelas de secundaria o de primaria que no saben nada de la diversidad lingüística, o por lo menos no se les promueve ese bilingüismo, y hay un bilingüismo muy direccionado hacia lenguas como el inglés, como el francés, como el alemán, como el italiano, como el ruso, u otra cantidad de lenguas que realmente no tienen mucho que ver con nuestro proceso de identidad cultural. Entonces hay 3 razones para entender por qué falla, pero esas mismas 3 razones permiten entender por qué sucede lo que sucede en Palenque. ¿Sí? Entonces, devolviéndonos al punto de Palenque, ese primer punto, hay, digamos, como una perspectiva multilingüística, de multilingüismo, muy reducida. ¿Sí? Si ustedes leen ese elemento que pertenece a Palenque, entenderán lo siguiente, que había como un constante ataque a la idea de la lengua palenquera como un español pobre de estructura, y así se le consideró por mucho tiempo, hasta bastante entrado el siglo XIX, el siglo XX, sino es por la reivindicación de investigadores extranjeros que comenzaron a ver otro tipo de fenómeno lingüístico y llegan a la conclusión que se trata de un creol de base española, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta. El otro punto tiene que ver con cómo el contexto local siempre ha terminado afectando y
estigmatizando y creando un estereotipo alrededor de las comunidades negras y las comunidades afro. Tomemos por ejemplo un texto que sí me gustaría que leyeran, que es Construyendo Sospechas, de en ese momento un estudiante de la Universidad de Cartagena de Historia que se llama Orlando de Ávila. Es un texto sobre Chambacú y de cómo desde la élite local, apoyada por los medios de comunicación local, comenzaron a generar una idea de Chambacú como un elemento que había que extirpar de la zona donde se encontraba. El terreno donde originalmente se encontraba Chambacú es precisamente ese playón de Chambacú, donde está el edificio inteligente, donde está Aguas de Cartagena, donde está el espíritu del manglar. Todo eso abarcaba Chambacú, pero era una población, digamos, como muchas de las poblaciones negras y de origen afro en Colombia, por ejemplo, piensen en el Pacífico, terminan siendo olvidadas y rezagadas y relegadas a un lado. Entonces los procesos no son terminados, no son continuados, entonces son poblaciones que carecen de una educación de calidad, carecen de servicios básicos como el agua, la luz, ¿sí? El gas. Entonces, históricamente siempre han estado rezagados. Y hay un libro interesante, además de ese artículo que deberían revisar, que se llama Identidades a flor de piel, de la investigadora francesa Elisabeth Kunin, en donde ella explica un poco un término bastante interesante para entender el proceso de cómo se movían los negros o las personas de raíz afro en la ciudad, y es un término que ella crea que se llama competencia mestiza, que proviene del mundo de la lingüística con Himes y con Holiday en el campo de la sociolingüística, pero también con Chomsky, que también habla de competencia, ¿sí? Entonces la competencia es el saber hacer en un contexto teniendo en cuenta el conocimiento del sistema o de la lengua en este caso. Entonces la idea es que la competencia mestiza es el saber comportarse como blanco en los contextos donde es requerido. Entonces el negro con su vestimenta, ¿sí? Llegaba y se comportaba dentro de los marcos de comportamiento de un blanco cartagenero o de un sitio donde se le requería comportarse como tal. Esto es explicado por Elisabeth Kunin como una estrategia de sobrevivencia en el entorno social, que es un entorno social que marca fuertemente al componente negro como atrasado, como salvaje, como bárbaro, y también lo termina exotizando, que es lo que ha pasado últimamente. Entonces, dos lecturas de apoyo son opcionales, pero sí me gustaría realmente que las leyeran, porque podríamos abordarlas desde el aspecto social que ha permitido y permeado esta creencia que los grupos afros, sobre todo ahora centrándonos en Palenque, están enmarcados dentro de esa idea de lo bárbaro, de lo ignorante y ahora exotizado, ¿no? Entonces, Construyendo Sospechas de Orlando de Ávila, y una partecita de un capítulo del libro de Elisabeth Kunin, Identidades a flor de piel. Entonces creo que pueden ser como un material interesante para que ustedes puedan entender esa dinámica de cómo lo social ha construido ese tipo de marca negativa alrededor del componente afro y negro. Continuando un poco con lo que veníamos desarrollando en ese texto, es interesante cómo ese texto también se conecta un poco con lo que plantea Sarah Thomanson en cuanto a que cuando las lenguas minoritarias, entre comillas, no tienen un apoyo institucional, estas mismas lenguas comienzan a sufrir un detrimento hasta el punto de que las mismas comunidades de habla y los hablantes terminan cediendo a la fuerza del componente dominante, que en este caso podría ser el inglés o el español, y dejan de lado la lengua materna o la lengua nativa esta con la que nacieron en la comunidad, y aquí es donde esas lenguas comienzan a morir y a quedar en el olvido precisamente por la fuerte presión sociopolítica de la lengua dominante. Entonces, esa es una de las preguntas del texto, y de nuevo muchos de ustedes la construyeron y la respondieron de manera muy pertinente, es decir, dijeron que
el contexto colombiano no era para nada ajeno a ese tipo de diglosia impositiva, asimétrica, en donde el español termina a veces socavando los fundamentos de otras lenguas al punto de dejarlas en el olvido, y es precisamente lo que le sucedió a los palenqueros bien entrado el siglo XX. Es decir, ellos venían con esa fuerte carga del contexto donde se les pensaba que su sistema de comunicación era un español pobre de estructura, ¿ya? Como también lo explica los autores del texto. Recuerden que ellos tienen también una variante del español dentro de la población. Tienen lo que ellos llaman lengua, que es el creol, pero también tienen una variante del español que es el castellano, que es precisamente de ahí, y tienen la variedad estándar local, es decir, tienen entonces tres sistemas: lo que ellos llaman lengua, que es el creol, de base español, tienen el castellano, que es su forma de hablar español dentro de la población, pero también tienen la variedad local de los Montes de María, o de esa zona ahí cerca del Canal del Dique y de San Cayetano, ¿sí? Entonces tienen esa zona. Entonces digamos que manejan tres formas de comunicación interesantes. Entonces no se les puede considerar como personas ignorantes, más sin embargo esa fuerza generada del altiplano, con ese presidente Caro, en donde ustedes saben que él tenía una perspectiva peyorativa frente a todo lo que no fuera el español andino, que se manejara en el altiplano cundiboyacense, de todos modos también conectado con la metrópoli que era Europa. Consideraba entonces que toda esa variedad de lengua o posibles variedades dialectales eran mal vistas y por lo tanto consideradas como vulgares, como de gente bárbara, y las formas de comunicación de los palenqueros cayeron también en ese marco construido por esa idea, ¿ya? Otro punto interesante aquí es que yo puedo ligar, que también puede ser una lectura interesante. No los estoy obligando a leer, pero sí los estoy invitando a leer, en el sentido que este tipo de textos se relacionan con otros textos y crean una intertextualidad interesante en el siguiente sentido. Boaventura da Souza Silva tiene varios libros, pero uno de ellos trata sobre un término generado allí que se llama epistemologías del sur. Las epistemologías del sur son como esa ecología de saberes que se tejen en toda la construcción de saberes de comunidades que no están avaladas por el norte epistémico. Entiéndase el norte epistémico, el conjunto de conocimientos de raíz eurocéntrica y norteamericana, que han impuesto la manera de hacer ciencia y la manera de construir el conocimiento. Entonces, cuando nosotros entramos en este proceso de entender lo que sucedió en Palenque, ellos entrarían en esta idea de las epistemologías del sur, ese conjunto de saberes que han sido relegados y dejados de lado porque precisamente no entran en el canon de la construcción del saber científico europeo. Entonces, en ese texto, en un compilado de CLASO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, se llama así el libro, Epistemologías del Sur, Boaventura da Souza hace una introducción donde explica qué son las epistemologías del sur, que es la ecología de saberes y la sociología de las ausencias, para explicar la construcción de conocimiento de comunidades históricamente invisibilizadas por el poder del colonialismo, del capitalismo y del patriarcado. Entonces también es interesante porque allí entra Palenque como una población que fue históricamente relegada y dejada de lado por la historia de la nación, y si no es por investigadores internacionales que comienzan a rescatar lo que significa culturalmente la lengua, al punto de que la UNESCO lo reconozca como un patrimonio inmaterial de la humanidad por ser un creol y representar un momento histórico de la humanidad, entonces sencillamente ellos se hubiesen quedado aislados allí y siempre siendo considerados como su sistema de comunicación como una lengua o un mal español, ¿no? Un español estructuralmente pobre. Para continuar con esto, entonces,
Otra de las preguntas era el conflicto armado, y el conflicto armado en esta nación ustedes saben que juega un papel fundamental para entendernos identitariamente como sociedad. Entonces la idea del conflicto armado en la nación en sus diferentes momentos siempre ha generado un desplazamiento fuerte de población. Entonces esas poblaciones que salen de las zonas rurales, que llegan a los grandes cascos urbanos, Cartagena, Carmen de Bolívar, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cali, que vienen de la zona pacífica, que llegan a Cali, comenzaron a generar este fuerte proceso de lenguas en contacto, ya no por supuesto de diferentes lenguas, sino de variedades de lengua del español, si esas variedades del español, variedades dialectales que entran en contacto con otras variedades dialectales que están en las grandes capitales. Piensen, por ejemplo, entonces los chocuanos que llegan a Bogotá o los chocuanos que llegan a Cali. Comienza a generarse ese roce y esa fricción entre lo que es el español manejado en el altiplano cundiboyacense con la variante que viene de la costa pacífica, y ahí también hay un ejemplo de lenguaje en contacto y una variedad rica lexical de ese intercambio, de esas variaciones fonético-morfológicas que se dan cuando las lenguas se encuentran. Entonces me parece interesante que esa pregunta haya aparecido allí para entender el texto, pero también otra felicitación porque la abordaron de manera puntual y puntos positivos para ustedes, por supuesto, y eso me hace feliz, que ustedes entiendan los textos. Finalmente, quiero terminar esta pequeña intervención haciendo la entrada al tercer corte para explicar que ya aquí, digamos, finiquitamos el proceso de recorrido de lo que es entender las lenguas en contacto, pero recuerden que nosotros hemos hecho un recorrido muy selectivo de entender qué es el lenguaje, entenderlo como un sistema y como una habilidad, para ir entonces de lo macro a lo micro, y haciendo como un embudo hasta terminar en el contexto local, en donde estamos entendiendo cómo en el contexto colombiano, a pesar de ser un país que tiene mucha riqueza lingüística y mucha riqueza cultural, el monolingüismo es lo que se aprecia, digamos, como a simple vista, no se tiene en consideración esos elementos pluriculturales, ¿ok? Entonces, para aterrizar toda esa teoría y toda esa idea de la pluriculturalidad y de entender toda esta gama de lenguas que hay en la nación, vamos a ver una película colombiana de Ciro Guerra, director de Los viajes del viento, de Pájaros de verano, y la que vamos a ver es El abrazo de la serpiente. Es una película muy bonita en blanco y negro que nos permite entender cómo funciona en el contexto local las lenguas en contacto. Los requerimientos del trabajo los voy a entregar, los voy a organizar, por supuesto, en el espacio de Classroom para que podamos acceder todos, y estaré guiando la construcción de ese texto para tarea como la primera tarea del tercer corte. Y bueno, la tarea final de este curso, para gustos y disgustos, implica también escritura grupal. Entonces, por favor, sé que hay personas que les gusta trabajar solo, pero creo que ya han demostrado ustedes mismos que trabajar en equipo, en parejas, facilita el proceso de razonamiento alrededor de la estructura y de la creación de la estructura. La idea del trabajo final es construir un texto argumentativo corto, un texto corto, argumentativo, en donde ustedes puedan argumentar cómo el conocimiento de cómo entender el proceso de las lenguas en contacto y de lo que surge de cuando dos lenguas se encuentran o dos variedades dialectales de una misma lengua se encuentran, cómo esos campos de conocimiento, esas diferentes teorías, las podemos aplicar al campo de la educación. Entonces, construir un texto argumentativo en el que se refleje todo eso. Es decir, tomamos algunos de los puntos, algunas de las teorías que nos hayan gustado de este curso, y construimos alrededor de esa idea un caparazón que la cubra, pero ese caparazón es educativo. Es decir, cómo conocer sobre el contacto de lenguas ayuda entonces
a mejorar nuestro proceso educativo como docentes en términos generales, pero también como docentes de lengua en términos particulares, y me refiero a ustedes como futuros docentes y también como docentes en ejercicio de la enseñanza de lenguas, en este caso del inglés. Entonces podríamos construir ese texto como el ejercicio final, ¿ok? Entonces, sin más, me despido nuevamente con un fuerte abrazo, espero que se encuentren bien y que espero que estas pocas ideas compartidas en estos pocos minutos sean de ayuda para el desarrollo de este curso y el final de este curso. Chao.